En este video de Vida Humana Internacional vamos a dar un resumen del tema de la cultura de la muerte y sus estrategias. La cultura de la muerte en la época contemporánea comenzó en Alemania en 1920 con la publicación del libro La exoneración de la eliminación de la vida carente de valor. La mentalidad antivida de este libro influyó en los programas de eutanasia para personas consideradas inferiores en ese país antes que los nazis tomaran el poder. Esa mentalidad y esa práctica homicidas les vino como anillo al dedo a los nazis para sus programas de matanza de judíos y otras personas que ellos consideraban inferiores. En ambos casos se trataba de la perversa práctica de la eugenesia, la ideología que promueve la eliminación de personas consideradas inferiores. Durante ese mismo tiempo en Estados Unidos, Margaret Sanger se dedicó a promover el libertinaje sexual, la anticoncepción y el aborto, y el racismo y la eugenesia. En cuanto a la promoción de la mentalidad que condujo después al aborto, Margaret Sanger expresó: lo más misericordioso que una familia numerosa puede hacer con uno de sus miembros más pequeños es matarlo. En cuanto a la promoción de la mentalidad que condujo después a la anticoncepción y la eugenesia, Margaret Sanger expresó: más hijos para los capacitados, menos hijos para los incapacitados. Esa es la esencia del control de la natalidad. En cuanto a la promoción de la mentalidad racista, que está íntimamente relacionada con la eugenesia, Margaret Sanger expresó: no queremos que nadie se entere de que queremos eliminar a la población negra, y el ministro religioso es el hombre que puede aclarar esa idea si alguna vez se le ocurre al más rebelde de sus miembros. En 1916, Margaret Sanger fundó la Liga para el Control de la Natalidad, pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se enteró de los horrores del nazismo, la eugenesia cayó en descrédito. Sanger le cambió el nombre a su organización a Planned Parenthood, Paternidad Planificada, y en 1952 ayudó a fundar la IPPF, que son las siglas en inglés para la Federación Internacional de Planificación de la Familia, la organización más abortista del mundo. La IPPF ha declarado: la Federación y sus asociaciones miembros son la conciencia y la vanguardia del movimiento de la planificación familiar entre las organizaciones no gubernamentales. La planificación familiar es un eufemismo para ocultar los anticonceptivos, incluyendo los que son abortivos, y el aborto. La IPPF y sus asociaciones miembros, también declara esta organización, promueven y defienden el derecho de mujeres, varones y jóvenes a disfrutar en el más alto grado posible de la salud sexual y reproductiva. Observemos cómo la IPPF ni siquiera menciona el matrimonio y cómo abiertamente promueve la actividad sexual entre los jóvenes. La IPPF también promueve el aborto de manera muy astuta, diciendo: la IPPF y sus asociaciones miembros ponen énfasis especial en la eliminación del aborto de riesgo mediante la provisión de información, promoción y tratamiento del aborto seguro. Aunque la IPPF diga que no promueve la legalización del aborto quirúrgico en los países donde este es ilegal, eventualmente y de manera astuta lo va a hacer, porque esa es parte de su misión. Por eso la IPPF dice: la IPPF y sus asociaciones miembros respetan la autonomía de las asociaciones miembros, pero exigen de todas ellas adhesión a la misión de la federación y compromiso con la calidad, la efectividad y la responsabilidad. La IPPF colabora oficialmente con otras organizaciones internacionales antivida, como las Naciones Unidas. La Federación desarrolla vínculos con otras agencias de similar mentalidad para intensificar la influencia respecto de la agenda de la salud sexual y reproductiva. Ello incluye, por ejemplo, una relación de trabajo muy estrecha con muchas de las agencias de la ONU, con las cuales la IPPF sostiene relaciones de carácter oficial, incluyendo el UNFPA, la OMS, UNAIDS y UNICEF. El gobierno de Estados Unidos también ha estado involucrado en la promoción de la cultura de la muerte. En 1974 surgió el informe Kissinger, que fue elaborado de forma secreta
y luego desclasificado en 1989. Ese documento refleja la política antinatalista del gobierno de Estados Unidos hacia el extranjero. El informe Kissinger dice: la economía de Estados Unidos exigirá grandes cantidades de minerales del extranjero, especialmente de los países menos desarrollados. Esto hace que Estados Unidos tenga un gran interés en la estabilidad política, social y económica de los países suministrantes. Donde quiera que una disminución de las presiones demográficas pueda aumentar las posibilidades de dicha estabilidad, la política demográfica es relevante para los suministros de recursos y para los intereses económicos de Estados Unidos. El informe Kissinger también estaba consciente de que no todo el mundo se iba a tragar este argumento engañoso. Por eso también dice: existe también el peligro de que algunos líderes de los países menos desarrollados vean las presiones de los países desarrollados a favor de la planificación familiar, anticonceptivos y abortivos como una forma de imperialismo económico y racial. Es muy necesario convencer a las grandes masas de que es de su interés individual y nacional el tener como promedio solamente 3 y quizás solo 2 hijos. El enfoque obvio debe ser cambiar las actitudes de la próxima generación. La educación y el adoctrinamiento de la actual generación infantil con respecto a la conveniencia de que las familias sean más pequeñas. ¿Se estaba refiriendo a la educación sexual antinatalista y hedonista? El informe Kissinger también consideró los programas coactivos de control demográfico. Los programas obligatorios pueden hacer falta y debemos considerar esas posibilidades ahora. Nos veremos forzados a elegir a quién razonablemente podremos ayudar y en tal caso deben ser los esfuerzos demográficos un criterio para dicha ayuda. En el momento actual el mundo entero está sufriendo el efecto de la mentalidad antivida del gobierno del presidente Obama. Durante su campaña prometió a la IPPF de Estados Unidos firmar el proyecto de ley FOCA, por sus siglas en inglés, que es peor que la actual ley abortista de ese país. Gracias a Dios, FOCA no ha sido aprobado por el Congreso. Obama también eliminó la prohibición del financiamiento a organizaciones internacionales abortistas, incluyendo las que actúan en América Latina. También quiere eliminar el derecho a la objeción de conciencia en su desastroso plan de salud. Obama también se ha rodeado de políticos de su misma mentalidad. Nancy Pelosi, portavoz de la Cámara de Representantes y quien se considera católica, ha dicho que los países en vías de desarrollo solo podrán crecer con una reducción significativa de la natalidad. El vicepresidente Joseph Biden, quien también se considera católico, le prometió millones de dólares de Estados Unidos a Kenia si ésta aprobaba una constitución pro aborto. La secretaria de Estado Hillary Clinton considera que la salud reproductiva incluye el aborto. En 1952, John D. Rockefeller III, junto con la IPPF, convencieron a la ONU de involucrarse en el control demográfico mundial. La Organización Mundial de la Salud, OMS, organismo de la ONU, también considera que la salud reproductiva incluye el aborto. En el año 2000, la OMS expresó lo siguiente en uno de sus boletines que fue dedicado a la salud reproductiva: los embarazos no planeados y no deseados constituyen una seria responsabilidad para la salud pública. Aún en los países donde la prevalencia de los contraceptivos es muy alta, existen embarazos no planeados y abortos. La legalización del aborto es un prerequisito esencial para hacerlo seguro. Para hacer el aborto seguro, las leyes restrictivas necesitan ser anuladas, enmendadas o reemplazadas. No contenta con eso, la OMS ha delineado varias estrategias para lograr que el aborto sea legalizado en todo el mundo. Estrategias que ya han sido utilizadas con anterioridad. Los países han empleado 3 rutas. Primera, liberalizar las leyes existentes del Código Penal. Ejemplo, el mal llamado aborto terapéutico. Segunda, legalizar parcial o totalmente el aborto por medio de una ley positiva o una sentencia judicial. Ejemplo, los casos de Estados Unidos y Colombia. Y tercera, despenalizando el aborto sacándolo totalmente de la ley. Pero la OMS ha dado un paso más. Quiere eliminar el derecho a la objeción de conciencia y eliminar el derecho de los padres a impedir
que su hija menor aborte. Basándonos en la salud pública, se deben evitar las leyes que tienden a posponer el procedimiento. Esas leyes incluyen el tomar en cuenta las cláusulas de la objeción de conciencia a favor de aquellos proveedores que no quieren involucrarse, o el requerir un periodo de espera entre la obtención del permiso para el aborto y la práctica del mismo. Pero no nos dejemos engañar. Ningún documento de la ONU puede obligarnos a cambiar nuestras leyes pro vida. El documento de la Conferencia del Cairo nunca dijo que la salud reproductiva incluye el aborto. Tampoco lo dijo el de la Conferencia de Pekín, ni tampoco la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, dijo que había que legalizar el aborto, por más que el Comité de Feministas que lo interpreta diga lo contrario. Ahora vamos a ver el impacto del aborto en el mundo y en América Latina. De 1960 al 2006, el número total de abortos quirúrgicos en todo el mundo equivale aproximadamente a la suma total de las poblaciones de las regiones marcadas en rojo en el mapa que se ve en pantalla. El efecto que ha tenido la anticoncepción, incluyendo la que es abortiva, el propio aborto quirúrgico y la esterilización ha sido devastador en la fertilidad de nuestros pueblos latinoamericanos, como lo muestra la gráfica que se ve en pantalla. Observemos cómo la tasa de natalidad de México y Centroamérica ha descendido de 6.8 en 1965 a solo 3 en el 2007, la del Caribe de 5.5 a solo 2.2 y la de Sudamérica de 5.8 a solo 2.1 en el mismo periodo de tiempo. Teniendo en cuenta que la tasa mínima de reposición demográficas es de 2.1 hijos por mujer en edad fértil y que estas tendencias continúan, América Latina corre el peligro de envejecer en las próximas décadas y de agravar más aún sus problemas socioeconómicos. Lamentablemente, el aborto a petición ha sido aprobado en la capital de México. En el resto del país, gracias a Dios, predominan las leyes pro vida. Sin embargo, en algunos estados, las leyes lamentablemente permiten el aborto en ciertos casos, lo cual está simbolizado por el cuadrito de color naranja. Centroamérica ofrece un escenario más positivo. Sin embargo, también allí sus leyes pro vida están siendo continuamente amenazadas por la presión económica que ejercen las organizaciones internacionales antivida y los gobiernos ricos que las financian. En Sudamérica contemplamos una situación mezclada. Las partes en rojo denotan las Guyanas. Los países latinoamericanos de esta región tienen una mezcla de leyes pro vida y de leyes que lamentablemente permiten el aborto en ciertas situaciones, como es el caso, por ejemplo, de Colombia. Definitivamente estamos ante una batalla de vida o muerte entre el Evangelio de la vida y la cultura de la muerte. Jesús nos dijo que el diablo es mentiroso y asesino desde el principio, y San Pablo nos dijo que el diablo se disfraza de ángel de luz y lo mismo hacen los que lo siguen. De esa palabra de Dios podemos deducir que la estrategia fundamental de la cultura de la muerte es mentir astutamente y su objetivo fundamental es matar. Para obtener más información acerca de este tema, le invitamos a visitar en el portal de Vida Humana Internacional los enlaces que ve en pantalla. En ellos también encontrará la doctrina de la Iglesia sobre estos temas. Muchas gracias por la atención prestada.